Un año más reivindicando a Bolivia para poder hacer escuchar al mundo que tiene el anhelo de una salida soberana al Océano Pacífico. 23 de marzo, en su momento se presentó incluso toda una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, solicitando que se pueda dar acceso soberano por Chile luego de esta usurpación. Debemos hablar de esta fecha y saludo a Andrés Guzmán. Él es experto en relaciones internacionales, docente, escritor y tiene trabajos muy importantes e interesantes y de aporte para nuestro país y fuera de nuestras fronteras relacionado al mar. Muchísimas gracias, Andrés. Buenos días. Qué gusto tenerte acá en Televisión Universitaria. Muy buenos días, María René. Gracias por la invitación. Nosotros somos los agradecidos. Entremos nosotros en contexto. 23 de marzo, un año más sin mar. El Día del Mar, celebrado cada 23 de marzo, es una fecha conmemorativa para Bolivia, marcada por el recuerdo de la pérdida del departamento del Litoral tras la Guerra del Pacífico. Este día simboliza la lucha constante del país por recuperar su acceso al mar y refleja un sentimiento de unidad y resistencia nacional. A lo largo de los años, Bolivia ha destacado su demanda de recuperar este derecho a nivel internacional, buscando el apoyo de la Corte Internacional de Justicia y otros foros internacionales. A pesar de los desafíos, el Día del Mar sigue siendo un símbolo de esperanza en Bolivia. Cada año las celebraciones incluyen actos oficiales, desfiles y eventos en los que se rinde homenaje a los caídos en guerra y se refuerza el compromiso de los bolivianos con una causa marítima. Vamos a hacer referencia, Andrés, por favor, primero para hablar de algo que se ha escuchado en los últimos días. Bolivia debe encarar, y sobre todo un nuevo gobierno, el restaurar relaciones diplomáticas con países no solamente miembros de la región. ¿Qué tipo de relaciones se debería buscar con Chile, por ejemplo, que en su momento de repente, si hago referencia a cuando tenía otra línea de gobierno, era muy estrecha con Bolivia, incluso se hablaba de reinstalar una agenda de 13 puntos. Hablemos, por favor, de lo que le correspondería a este nuevo gobierno para poder encontrar estas luces de por lo menos llegar a un acuerdo o una negociación diplomática en el tema marítimo. Correcto. Bueno, me parece que antes que restablecer las relaciones diplomáticas es necesario resolver algunos problemas y generar una agenda y una relación mucho más estrecha con Chile. Porque si se restablecen las relaciones en las condiciones actuales, cuando todavía tenemos pendiente el tema del mar principalmente, pero también otros asuntos que son importantes, el tema del Silala todavía está en veremos la disputa misma. Las relaciones diplomáticas se podrían volver a romper en el futuro si no se resuelven primero, si no se sientan las bases de una relación sólida. Y eso es evidente porque ya ha sucedido en el pasado. Alguna vez se restablecieron las relaciones con ciertas expectativas y después se volvieron a romper. Entonces, eso es lo que más posiblemente podría pasar si es que no se tratan primero los temas que hay que tratar y a partir de ahí, sobre una base, sobre una agenda en la que se tenga más confianza, se pueda restablecer las relaciones. Y por otro lado, está el hecho de que para Bolivia es prácticamente una doctrina de política internacional el no restablecer las relaciones sin antes resolver o por lo menos ingresar a conversar, empezar a conversar sobre el tema del mar, porque las razones que además han propiciado la ruptura justamente tienen que ver con estos puntos pendientes que hago referencia. Primero, la desviación del río Lauca en 1962 y luego la indefinición del tema marítimo en 1978, que fue la segunda ruptura. Y que a partir de así nuestras relaciones, ¿no? Sin más alto nivel. Y eso efectivamente impide desarrollar unas buenas relaciones, pero para llegar a eso hay un proceso previo
como digo, es necesario primero cumplirlo para luego restablecerlas y esperar a que esto perdure por lo menos unos años, ¿no? Andrés, en ese contexto, entendiendo que se deben resolver estos problemas, que se debería trabajar una nueva agenda, retos que debería plantear un nuevo gobierno en territorio nacional, quiero dar continuidad. Hemos comenzado hablando nuestra entrega informativa en entrevistas de las exportaciones. Si nosotros contaríamos con una salida pacífica, pues, con una salida soberana al Océano Pacífico, las exportaciones serían más fuertes. Potencial movimiento económico en nuestro país se registraría por todas las características que ya conocemos en materia. ¿Cómo el gobierno debería aprobar ciertos acuerdos? Por ejemplo, 1992, cuando Perú decide por este enclaustramiento que tiene Bolivia, tras acuerdos de presidentes, Jaime Paz Zamora, presidente del territorio boliviano, otorgar mar o una salida a nuestro país. ¿Por qué no existe esta cultura, esta política marítima para poder aprovechar este tipo de convenios y acuerdos? Efectivamente, la política comercial, la política de exportaciones debería enfocarse en aprovechar más las facilidades que Bolivia ya tiene en los países vecinos, con ciertos acuerdos, y proyectarse también hacia el Atlántico, que es otra de las metas que está pendiente desde hace muchísimos años, ¿no? Claramente, ahí hay ciertas dificultades porque se necesitan hacer inversiones para mejorar el acceso de Bolivia hacia la hidrovía Paraguay-Paraná, donde hay ciertas dificultades y no es navegable todo el año, no se puede acceder con la misma facilidad que en otros puertos. Y hay un desaprovechamiento de estas facilidades. Tú mencionabas la que nos dio el Perú en Hilo, pero también tenemos otras en otros países que tampoco se han aprovechado de la mejor forma, ¿no? Entonces, efectivamente hay un desdén, ¿no?, de parte de las autoridades por aprovechar verdaderamente y sacarle realmente el provecho de lo que en cierto momento se negoció. Y eso, en todo caso, obviamente no reemplaza lo que sería una salida soberana, que en todo caso tampoco resuelve el tema de la noche a la mañana, ¿no? Efectivamente hay costos adicionales que hay que pagar o hay que depender también en muchos casos de los vaivenes de la política, en este caso de Chile, cuando hay dificultades para acceder, esto no se puede resolver muy fácilmente. Entonces, la política definitivamente tiene que enfocarse en privilegiar los intereses de Bolivia y tratar de aprovechar lo más posible, ¿no?, de las facilidades, pero con una política y una estrategia por detrás, ¿no? Y eso es lo que ha estado faltando. Quiero hacer referencia, Andrés, por favor, a la situación que viven otros países en el mundo, situación similar a la que tiene Bolivia, un país sin salida al Océano Pacífico, Suiza, Afganistán, Paraguay, Hungría y entre estos Bolivia. ¿Qué políticas asumen estos otros estados para aportar y apostar por el desarrollo siendo mediterráneos? ¿Qué nosotros debemos tomar en cuenta? Por ejemplo, hay otros países en el mundo, se dice que son 44 aproximadamente. De estos 22 estarían trabajando políticas relacionadas al mar. ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta Bolivia para poder replicar dentro de estas políticas y planificación? Sí, es muy buena la pregunta porque efectivamente no somos el único caso y hay otros países que están logrando atenuar el enclaustramiento, la falta de salida al mar. Tú hacías referencia a países adelantados, desarrollados, sin litoral, como Suiza, por ejemplo, que tiene acceso expedito a través de 3 ríos navegables hacia tres océanos y tiene además las garantías, ¿no?, que hay en la Comunidad Europea para el acceso al mar, cosa que no ocurre en los países en desarrollo sin litoral, que es otro grupo de países, es decir, se divide en dos, los desarrollados y los donde comparte con los otros países africanos y asiáticos principalmente las dificultades
que implica no tener una salida al mar, y hay reuniones periódicas anuales del Movimiento de Países Sin Litoral que tratan estos temas y tratan obviamente de mejorar y atenuar las condiciones desventajosas que tienen, ¿no? Y entre estos casos, uno muy interesante y creo que también emblemático para Bolivia es el caso de Etiopía, que es un país que está negociando actualmente una salida soberana con Somalilandia. Es un país nuevo, Somalilandia, que se ha separado de Somalia y que a cambio del reconocimiento internacional de Etiopía le está ofreciendo una salida al mar, y eso está en negociaciones actualmente, ¿no? Todavía no se ha concretado el acuerdo que se ha firmado el año pasado, el 2024, y ese es un ejemplo que podríamos tomar como referencia para ver qué están haciendo otros países, ¿no? El caso de Etiopía es, como digo, emblemático por ser además un país importante en el Cuerno de África. Hay otros casos también que ya han resuelto el tema, incluso con soberanía, como el caso de Jordania, que ha negociado una salida al mar con Arabia Saudita, y muchos casos de países del centro de Asia que tienen grandes facilidades con carreteras, ferrocarriles y otro tipo de infraestructura que les permiten acceder al mar de manera expedita, con las grandes facilidades que les ofrecen sus vecinos con salida al mar, ¿no? Entonces, sobre esa base, efectivamente, hay que tomar los ejemplos, tratar de desarrollar una relación también más estrecha con Chile. Efectivamente, ahí está el gran problema, pero no necesariamente hay que restablecer las relaciones, como decía al principio, porque eso no es garantía de nada, e incluso a los mismos chilenos podría no interesarles restablecer las relaciones en unas condiciones que no son las adecuadas. Entonces, tomar ciertos ejemplos, tratar de aplicar lo que se está haciendo en términos de facilidades portuarias, por ejemplo, el caso de Bután tiene facilidades aduaneras en los puertos de la India, que son ejemplos que definitivamente se pueden tomar y que hay que aplicarlos, ¿no? Ahora bien, obviamente es difícil y hay que introducir el contexto en el que se da todas estas cosas, pero creo que es posible y creo que debería ser parte de una estrategia, una nueva estrategia para mejorar la situación de Bolivia en relación al mar, que está igual desde hace muchísimos años, desde 1904 prácticamente, que estamos en las mismas condiciones y no se ha podido mejorar ni siquiera eso, ¿no? Obviamente no con una salida soberana, pero al menos con otro tipo de facilidades y mejoras que garanticen verdaderamente la salida al mar de Bolivia. Andrés, por favor, en los últimos 30 segundos para terminar, 146 años han pasado de este conflicto bélico de la usurpación del litoral boliviano. ¿Cómo la República de Bolivia y el Estado boliviano deben encarar esta política estatal? Más allá de actos cívicos, más allá de poder reivindicar cada 23 de marzo la postura y deseo que tienen los bolivianos de una salida soberana al Océano Pacífico. ¿Cómo se debe encarar esta política de Estado? Sí, creo que es importante distinguir lo que son los efectos psicológicos, los efectos sociales que tiene el tema del mar por este civismo que tenemos en un acto cada 23 de marzo y también en otras fechas, por el tema del mar, que obviamente es mantener vivo el tema y se entiende desde el punto de vista político, pero eso no tiene mucho que ver con lo más importante, que es el aspecto geopolítico y económico de este asunto, ¿no? Que debería tenerse en cuenta a partir de una estrategia de política exterior que defina cómo tenemos que gravitar, cómo Bolivia tiene que desarrollarse con una salida al mar, obviamente, donde podamos aprovechar verdaderamente del acceso y también de las corrientes marítimas, en el sentido de realmente integrarnos a la economía global a través del mar, ¿no? Entonces creo que sí, o que no plantee las cosas a partir de clamo
constante, sino más bien desde una perspectiva más proactiva, que se Bien. enfoque en lo que realmente importa en términos concretos. Estoy hablando de geopolítica y economía o geoeconomía, donde efectivamente ahí están, ¿no?, los elementos que se deben tener en cuenta, y no tanto la parte psicológica, social de la frustración que esto genera. Importancia política, entonces nos quedamos con esa apreciación. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos con Televisión Universitaria. En cualquier momento solicitaremos tu presencia nuevamente. Gracias, le decimos a Andrés Guzmán, él es experto en el tema marítimo, experto en relaciones internacionales, escritor, docente universitario en nuestro país.